Buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Noches sin Tregua para disfrutar un programa más de Política con P mayúscula. Hoy nos acompaña la segunda candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido de Liberación Nacional, Laura Arguedas Mejía. Con ella vamos a conversar el día de hoy sobre las elecciones y sobre los temas importantes de nuestro país. Laura, un placer tenerte por acá. Muchas gracias, don Claudio, a usted por el espacio para compartir un ratito de temas políticos. Que nos gustan a los dos como politólogos. Exactamente. No vamos a hablar de nada que no nos guste. Exactamente, nos convocan ampliamente. Así será. Ya regresamos. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya en la Librería Internacional. Una lectura inmanual del buen político, un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la Librería Internacional. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Don Carlos, esta vez sí trajo todos los requisitos. Cope Alianza sí le resuelve. Su crédito vivienda aprobado en 10 días. Para compra de lote o casa, remodelación o construcción. Sin salir de su casa u oficina. Nuestra atención es inmediata. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Quiero proponerte algo. Quiero proponerte que no votes en contra, sino que votes a favor de que tus hijos al graduarse encuentren trabajo bien remunerado. Vota a favor de lo que querés que suceda. Vota a favor de Costa Rica. Hoy con Laura Arguedas. ¿Quién es Laura Arguedas? Aparte de una muy buena politóloga. Bueno, yo soy una politóloga herediana. Soy de familia de Heredia, crecí ahí, hice el kinder, la escuela, el colegio, luego me fui a la Universidad de Costa Rica, donde estudié ciencia política precisamente, luego estudié Derechos Humanos y luego Educación, porque he estado vinculada también con la docencia de toda la vida. Toda la vida profesional he estado dedicada también a la docencia y he trabajado muchos años como investigadora y como trabajadora en los temas que tienen que ver, en los grandes temas de los derechos humanos, que son una sombrilla muy amplia. Ahora vamos a hablar de derechos humanos antes de conocer un poco más de Laura, porque a vos no te conocíamos o no te conocía la gente como una activista política, ¿verdad? De repente apareces como vicepresidente de la República y como una persona muy cercana al candidato José María Figueres. ¿Cómo surge esa empatía? ¿Cómo surge esa relación? Porque inclusive a mí me llama la atención de que es una relación
forjada dentro del marco de lo que es una democracia que ustedes también la tienen. Hay diferencias, pero hay una muy buena relación. Claro, claro. Lo que pasa también en los matrimonios, igual. Exactamente. Vamos a ver, yo conocí a don José hace años, muchos años. Me lo presentó una amiga muy querida, Meli Figueres. Entonces me presentó al tío José María. Después de eso lo dejé de ver muchos años y luego lo encontré también en cuestiones de trabajo, en diferentes conferencias, etcétera. Y luego nos volvimos a ver ya con mayor cercanía, porque también conozco a su esposa Cintia, que es amiga mía. Entonces, viniendo ya ellos a Costa Rica, estando acá, conversábamos de temas de país, temas de política pública, inquietudes, etcétera. Y ahí se fue fraguando, digamos, una relación. De hecho, yo estaba convencida de que al ganar las elecciones el próximo mayo, estaba segura de que iba a tener algún espacio, alguna oportunidad en el Poder Ejecutivo. No te imaginabas de vicepresidente. No me imaginaba que iba a comenzar todo esto antes, de una forma tan sorprendente y tan honrosa para mí. Acompañarlo a él en una fórmula presidencial, además de mi compañero y amigo de infancia, Álvaro Ramírez, para mí ha sido una experiencia maravillosa de la vida. Y en ese acuerdo a que llegan, porque es sorpresivo, lo mismo le preguntaba hace 8 días a Álvaro, de repente le dicen a uno, lo llaman, vos llegás, no sabes por qué vas a llegar, y tal vez llegas con la ilusión, a los que nos gusta la política queremos participar en política, y claro, llegas con la ilusión, qué sé yo, de un ministerio o de una presidencia ejecutiva, no sé. Algún lugar a donde colaborar. Sí, y de repente te dicen vicepresidente de la República. Sí. En un partido que es socialdemócrata, con lo cual vos promulgás el pensamiento, que a los que somos socialdemócratas hemos sido críticos, que ha perdido un poco la línea socialdemócrata el partido, pero encontrás a una figura que sí lo es, que tiene ese equilibrio. Sí. Y a la hora de sentarse en el acuerdo, ¿hubo algún condicionamiento tuyo o de José María? Vamos a ver, me llamó ese día a las 6 de la mañana para decirme que si llegaba como una especie de brunch entre desayuno, y le dije que sí, que claro, porque fin de semana era sábado, y sí, iba pensando en que iba a ser una reunión cotidiana, que vamos a hablar de algún tema. Y cuando llegué me hizo el comentario y me dijo además que había tenido una lista muy larga de personas que podían ocupar ese puesto y que finalmente se había decidido por mí. Por supuesto, don Claudio. No te pasó horas de Condorito, ¿te acuerdas? El plop. Por supuesto que a mí me dio sorpresa, me dio mucho sentimiento. A mí se me llenaron los ojos de lágrimas, y por supuesto que él es un hombre muy sensible, y él también, ¿verdad? Estaba muy conmovido. Y me dijo, no te preocupes, no te apures, tenés tiempo, anda a la terraza, tenés 15 minutos y me decís. No te apures. 15 minutos, pero no te apures. Sí, y él es un socialdemócrata. Ahora que está tan... ¿Qué le puedo decir? Usted tal vez lo entenderá a la perfección. Ahora que los extremos de pensamiento tienden tantos colores, entre uno y otro hay tantos matices, ¿verdad? Antes era más sencillo. Don Norberto Bobbio, cuando escribió de izquierda y derecha, entonces prácticamente daba cátedra de para dónde iban las visiones. Ahora no. Ahora, entre todas aquellas divisiones de Bobbio, ahora hay un montón de matices que van desde lo más progre hasta lo más, ¿verdad? El don José María tiene una claridad maravillosa con la socialdemocracia, con aquel fundamento de bienestar, con aquella idea de distribución adecuada de bienes, de recursos para las personas, con la idea de fraguar oportunidades en democracia, en diálogo, en concordia. Eso a mí me encanta, porque no deja de pensar en el ser humano. Usted no lo va a ver a él jamás pensando solamente en los números, porque para él siempre detrás de los números hay gente, como debe ser. Y la política pública es para gente, como debe ser. Y créame que eso es una nomenclatura en extinción. Sí. Antier creo que fue que conversaba yo con unos amigos que les hacía referencia de que aquellos años 40, cuando el doctor Calderón Guardia
pensaba junto con ilustres costarricenses como Monseñor Sanabria, Manuel Mora, el mismo José Figueres posteriormente, los pensadores del Grupo Socialdemócrata del Centro de Estudios Nacionales. Cuando ellos pensaban y planteaban universidad pública, cuando se planteaba hospitales para el país, no había dinero. Y había seguramente déficit fiscal en aquel tiempo, pero también había necesidades que a largo plazo había que proponerlas. Te hago este comentario porque con esa visión que vos tenés, siempre se nos dice que tal cosa no se puede hacer porque no hay dinero. Hay una visión muy economicista de que solo se invierte o se pueden proponer grandes transformaciones si hay dinero. Y en aquella época que te mencioné, no había nada de dinero. Y esas grandes transformaciones, a vos y a mí, que venimos de la clase media, nos dio una gran oportunidad de estudiar y de desarrollarnos. Claro. Hoy se puede seguir haciendo eso. Sí, claro, debe hacerse. Si usted se fija, los países más prósperos del mundo, con los mejores equilibrios fiscales y con el mejor desarrollo humano, que no en plenitud, pero sí con los mejores, son los países nórdicos, por ejemplo, y tienen un balance maravilloso entre Estado, capitalismo, como debe ser, porque si no, no se puede producir riqueza para distribuir, y una conciencia social importante donde hay una distribución adecuada, digamos, de los dineros, una distribución adecuada de la riqueza. Las personas no están buscando que les regalen las cosas. Cuando a veces uno recorre el país, escucha a alguna gente diciendo, ya se fue a reunir con tales y tales y lo que quieren es que les regalen todo. No es cierto, yo no he encontrado una sola persona, y he caminado, y Álvaro también, ni una sola persona que quiera que le regalen las cosas. La gente quiere oportunidades, la gente reclama que el Estado, en su rol, en el rol que le corresponde asumir, de brindar oportunidades y de distribuir de una manera adecuada los recursos, le ha fallado a las personas. Entonces quieren oportunidades, quieren capacitación, quieren oportunidad de estudio, no que les regalen notas, sino que puedan fraguarse espacios de participación para salir adelante. La gente quiere, como dice esta filósofa Adela Cortina, la gente quiere prosperar porque las personas tenemos derecho a diseñar nuestro propio proyecto de felicidad. Eso es, ¿verdad? De eso se trata la democracia. La democracia con hambre se va desconfigurando, ¿verdad? La democracia tiene que ver con que las personas vivan con calidad de vida. Claro. Eso que decís, que la democracia con hambre se empieza a desfigurar, se relaciona mucho con algo que yo repito con constancia. ¿Qué le importa a alguien tener derecho de movilidad, de expresión, si ellos y sus hijos tienen hambre? La principal solución es el hambre, y eso hace que se acreciente la identificación con la democracia. Ahora bien, Laura, cuando te reunís con José María Figueres y te ofrece la vicepresidencia, ¿se pusieron de acuerdo en algún sector en el cual te ves vos? Vos sabes perfectamente que los vicepresidentes constitucionalmente sustituyen solo en su ausencia al presidente, pero también, gracias a Dios, en los últimos años, en las últimas administraciones, qué sé yo, de los 80 para acá, a los vicepresidentes se les ha dado tareas específicas. ¿Dónde se imagina Laura Arguedas que puede ser su mejor espacio para aprovechar su expertise, para aprovechar su conocimiento, y donde vos creas que podrías desarrollar una gran transformación en el país? Vamos a ver, conversándolo con don José María, el tema de los derechos humanos en el sector social. Es decir, no es solamente, es la sombrilla de los derechos humanos aplicada a la política pública que va dirigida al sector social. Ese es el nicho, digamos, de mi trabajo, aunque también me he abocado últimamente a trabajar muy de cerca, muy de lleno el tema de la educación para atender la emergencia educativa que nos corresponderá, si así lo quiere este país, a partir del 8 de mayo. Y también temas siempre dentro de la gama de los derechos humanos, pero poblaciones específicas, históricamente discriminadas, ¿verdad? Y en eso conversamos también muchísimo, de apoyar particularmente poblaciones con discapacidad, personas mayores, pueblos originarios, personas afrocostarricenses, de la población LGTBI, es decir, poblaciones que históricamente han vivido con cierta
bueno, con discriminación, con injusticia, que es lo que sucede mucho cuando hay minorías, salvo con las mujeres, que hemos vivido históricamente en sociedades patriarcales y desiguales, siendo la mitad o más de la población. Me dejas en esa última intervención varias cosas en el menú para preguntarte. Hacías referencia a 5 o 6 sectores que han sido muy excluidos y hablabas de los derechos humanos. ¿Qué ha pasado que en Costa Rica, cada vez que se habla de derechos humanos, la gente hace una mirada solamente a los LGTBI y es solo, ve que vos diste 6 espacios, pero cuando uno dice derechos humanos hay un chip o hay una etiqueta que es irse al tema de LGTBI, que es importante, pero que no es el único que defiende los derechos humanos. Claro, se conecta es como apretar un botón de la polémica, ¿verdad? Porque me ha tocado, y trabajando en derechos humanos a lo largo de la vida, me he dado cuenta que uno de los componentes de los derechos humanos es educar, ¿verdad? Las personas tienen que conocer, porque derecho que yo no conozco, derecho que no sé defender, y cosas que no entiendo, a lo mejor las juzgo desde un espectro, ¿verdad?, un poco más complicado. Claro que sí, cuando hablamos con gente de derechos humanos, de entrada, inmediatamente la gente se queda como, porque piensan que derechos humanos son 2 o 3 temas que de paso son polémicos y que además polarizan. Cuando usted comienza a explicarle a las personas, y esto pasa porque creo yo, y esto a lo mejor es un nivel de especulación, pero yo he sentido que con este tema como que la agenda, algunos grupos, no todos, dichosamente, secuestran la agenda de los derechos humanos, y entonces esto es derechos humanos, y si no es esto, no hay nada. Y si no se avanza en esto, no se avanza en nada. Cuando en realidad la Declaración Universal tiene 30 derechos humanos ahí, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, el derecho de acceso a un empleo decente, el acceso a una salud, a educación adecuada, al agua potable, a una vivienda digna, a creer en lo que yo quiera, a amar a quien yo quiera, a transitar libremente, todo eso son derechos humanos. El tema del abordaje de la pobreza, cuando usted y yo conversamos ahorita, hay un montón de personas que no saben que van a cenar y posiblemente no lo hagan. Exacto. Eso es un tema que tiene todo que ver con derechos humanos. Entonces, poblaciones específicas, históricamente estigmatizadas, como población LGTBI, que usted decía, y dentro de esta, la población trans, que es tan discriminada, inclusive dentro de la misma comunidad a veces sucede. Son temas muy importantes de derechos humanos, porque yo no puedo decir que como a mí no me afecta algo, ¿verdad?, entonces no es importante. Claro que sí, ¿verdad? Y yo, que soy parte, como usted sabe, de la población sexualmente diversa, claro que he visto las luchas muy de cerca y no se puede legitimar aquella reivindicación, pero no se queda ahí, son muchísimas más cosas, y a veces hay un sesgo que me parece a mí que es un poco injusto, de entender que derechos humanos es solamente aquello que me importa en lo inmediato, y no es así, son más cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué en un país que se supone que es la democracia más sólida de América Latina, con una población que se supone también es la más educada políticamente, por qué nos cuesta tanto esos espacios? A mí a veces me da la impresión de que los costarricenses estamos más preocupados por quién se acuesta o con quién se acuesta uno, que por aquellos que se acuestan con hambre todos los días. Exactamente, suscribo eso. ¿Verdad? Deberíamos estar más preocupados por aquellos que se acuestan todos los días con hambre, ellos y los hijos, y no por los gustos sexuales. Pero pareciera que ese es el tema que se polarizó y que algunos a la fecha quieren seguirlo poniendo en el tapete, claro, de los dos lados. Claro, sí, es cierto, es cierto. Bueno, vamos a ver, creo yo, ser una sociedad muy educada no nos exime, ¿verdad? Las 2 grandes guerras que han exterminado casi al pueblo judío, y la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que han implicado exterminios terribles y nefastos de una barbarie impensable, han salido de las civilizaciones occidentales más educadas, ¿verdad? De manera que el ser muy educados a veces no nos exime del exceso y del juicio y de la discriminación y del desprecio a otros seres humanos. Me parece a mí que obedece a sociedades
de cierto egoísmo. No quiero meterme en el lado jovesiano de la historia, de que dice que los seres humanos somos malos. Yo tengo una visión muy kantiana. Sí. Yo tengo una visión de un imperativo categórico de que las personas somos intrínsecamente buenas, pero se nos olvida que sabemos que hay que hacer lo bueno y no lo hacemos, y a veces por un mero egoísmo individual, ¿verdad? Por sociedades patriarcales, además, a donde la cultura fue fraguada y además escrita por los ganadores de los conflictos, por la gente poderosa, y generalmente esos eran de color blanco, hombres, etcétera. Entonces ahí se van construyendo visiones de mundo que son más pequeñas y que cuando se topan con que el mundo es más diverso, choca. Y todavía estamos en ese proceso, me parece a mí. Ahora, los derechos humanos no son solo para las minorías. No, son para todos los seres humanos. Exacto, pero la gente los plantea dentro del marco de las minorías, muchos. Hay una mayoría que ha reclamado y que ha logrado avances, pero que todavía está pendiente, o lo decías antes. Digo que es una mayoría porque es la mayoría de nuestro padrón electoral hoy, las mujeres. Entonces, que todavía hay muchas tareas pendientes en los espacios y en el trato igualitario, equitativo entre los hombres y las mujeres. ¿Cómo se siente una adversaria a un candidato que ha sido cuestionado por el trato a las mujeres en una organización internacional, que ha sido castigado y que además de eso en algunos movimientos o en algunos comportamientos que ha tenido en campaña ha acentuado esa visión? Vos, de la papeleta, la única mujer en el caso de Liberación Nacional, ¿cómo reaccionás ante eso, que da la impresión también de que hay una buena cantidad de mujeres que apoyan a ese candidato? ¿Hay una contradicción, sí o no? Bueno, este es el momento de tomar vino, don Claudio, para buscar explicaciones, ¿verdad? Salud. Para inspirarse. En esos momentos es cuando vemos que los retos para la igualdad son muchos todavía. Y vamos por partes. En otras sociedades, por ejemplo, en sociedades europeas, razón única y suficiente para que alguien no pueda aspirar a la carrera presidencial es la sospecha o solo la acusación de abuso o de hostigamiento. Entonces, digamos que es injusto porque hay que probarlo. Bueno, en este caso también está probado. Es una persona que no puede ingresar a organismos financieros internacionales porque tiene una condena de hostigamiento sexual, que aunque le quieran hacer un juego semántico, lo es, ¿verdad? Y además otro documento posterior lo aclara y dice que lo es. Y cuando usted ve aquello expresado aquí, que por ejemplo vi una calcomanía que decía yo voto por el macho alfa, es como para tomarse la botella de vino, ¿cómo es que decía el otro día Álvaro, a pico botella? Sí. ¿Verdad? Porque lo dejamos pasar. Quiere decir que en Costa Rica... Yo vi una en un Facebook que decía, que me pareció muy triste, que decía, estamos buscando presidente, no esposo, escrito por una mujer. Bueno, entonces quiere decir, primero, que en Costa Rica estamos normalizando los tipos de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Entonces, normalizamos el hostigamiento, normalizamos la violencia simbólica, los femicidios, nada más es ver la cantidad, ni siquiera digo estadísticas, sino los femicidios que hay en este país, los abusos sexuales contra mujeres, las violaciones, el trato en el diario vivir. Quiere decir que todavía nos falta mucho como sociedad para superar ese tipo de estigmatizaciones y para salir nosotras las mismas mujeres de ciertos condicionamientos sociales. El hecho de que haya mujeres deslegitimando eso y que haya mujeres que hacen mofa de las otras mujeres que sí se oponen y que apoyen a un candidato así, nos plantea con mucha tristeza que algo está muy mal, inclusive no solamente en la construcción de la masculinidad que tienen los hombres, sino que cómo nosotras, las mujeres, estamos percibiendo esa construcción de la masculinidad que en muchos casos la patrocinamos, ¿verdad? En una sociedad patriarcal. A mí me parece que esto es... Pero sucedió en los Estados Unidos con Donald Trump. Claro, pero con Donald Trump... Se supone que es una sociedad mucho más abierta. Bueno, por lo menos. Pero usted me lo dice porque él es el presidente, porque fue presidente. Pero hay una cosa muy curiosa que no es un dato menor.
por el sistema de colegio electoral que está superado, ¿verdad? Pero lo siguen implementando. En la primera elección en la que efectivamente fue presidente, Donald Trump obtuvo 3,5 millones de votos menos que Hillary Clinton. Aquí hubiera sido una gran paliza, ¿verdad? En la segunda elección, seguro los estadounidenses dijeron, es que ganar los colegios electorales, particularmente de los estados del norte, ¿verdad? Entre ellos que ganaron Florida y ganaron Michigan, Ohio, y me parece que, Chicago sí lo iban a ganar, 2 más que había ganado Trump por 0 punto algo. Entonces, en esta segunda elección, Trump perdió por una gran cantidad de colegios electorales, sin duda, pero también perdió por 5,800,000 votos. Quiere decir que en este país, que en los Estados Unidos la gente sí le dijo que no a Trump, ¿verdad? Sí, el sistema aquí no exactamente, aquí no tenemos colegio electoral. Y en esa lógica es en la que yo me muevo y aspiro a que esta sociedad comprenda que ir eliminando los estigmas de violencia contra las mujeres, las etiquetas, la grosería, que vayamos superando la violencia en cualquiera de sus formas, corre por nuestra cuenta y ahora tenemos una gran oportunidad para eso. Aunque pareciera que no afecta mucho, pero hay otro montón de cosas, ¿verdad? Otro montón de cosas que nos están gritando día a día que por ahí no es. Yo a veces, entre serio y broma, hablo en que en las zonas rurales puede darse un voto vaquero. Un voto vaquero que llamo yo a ese voto que ignora los temas que vos estabas tocando ahora, que le parece que esos son secundarios y que no son importantes. Vos has andado en gira por todo el país en esta ocasión. Cuando nos metemos en política electoral, los que somos politólogos, es una belleza, porque es ir al campo, a aquello que leemos, a aquello que analizamos, ir al campo a verificarlo. En esa verificación que haces de diversos temas que ahora los podríamos hablar, de pobreza y otros tantos más, encontrás una diferencia marcada en el trato que se le da en las políticas públicas a las mujeres en las zonas rurales y costeras, y en el centro a las mujeres con mayor nivel de educación y menor nivel de educación. Encontrás que esa lucha que se ha enfrentado para que la mujer tenga las mismas oportunidades y que ella misma empiece a exigir sus derechos, ¿es más difícil en las zonas rurales? Sí, claro. Sí, vamos a ver, ahí aplicando, digamos, una perspectiva, un enfoque de género, digamos, por la construcción del género que existe en países como el nuestro, es muy diferente una mujer con estudios en el Valle Central que una mujer con estudios en Upala. Es diferente para oportunidades, por ejemplo, una mujer con discapacidad en el Valle Central que una mujer afrocostarricense en el Valle Central, que una mujer blanca en el Valle Central buscando trabajo, ¿verdad? Entonces, la política pública se supone que tiene que plantarse de abajo hacia arriba y tener una visión de segmentos de población, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, hoy día aspiramos, y en Costa Rica ya sucede por la vía de las municipalidades, a la gobernanza local, ¿verdad? Y eso está muy bien. Pero claro que falta mucho, que hay sesgos, dependiendo de donde usted se ubique. Sepa, don Claudio, que en una sociedad machista, patriarcal como esta, discriminación siempre hay. Discriminación hacia las mujeres, aunque sea sutil, siempre la hay. Pero dependiendo del lugar a donde se dé, dependiendo de qué tema se trate, es exponencialmente mayor. Y en áreas rurales suele pasar. Aunque no descarto que en el Valle Central viera cómo hay esas visiones de mundo, ¿verdad? Muy complicadas. Recuerdo que en alguna ocasión, cuando estaba doña Laura Chinchilla de candidata a la presidencia de la República, escribió un artículo que decía: Costa Rica quiere matria. Era partiendo de la premisa que patria son los padres de la patria y que en muchos lugares las mujeres han accedido al máximo puesto del Poder Ejecutivo, que es el presidente. En esa lucha por los espacios, que vos bien lo planteás, las mujeres tienen muchas dificultades para enfrentar en el espacio de la política, que es duro, claro, que lo estás viviendo vos ahora, que es bajo, que recibe golpes sin importar el género, sin importar el sexo, se recibe golpes en la política. Y yo, cuando escribía ese artículo en aquella ocasión, decía que una de las ventajas que tenían las mujeres para participar en la política es que tienen mayor sensibilidad
hacia el amor y hacia el dolor, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, eso me gusta porque me puede llevar a varios temas de lo que nosotros entendemos en la construcción de género. La primera, el tema del lenguaje. Por ejemplo, a veces yo oigo gente que se burla del lenguaje inclusivo, y es que el lenguaje está construido, y desde ahí empieza a afectar la participación política. Por ejemplo, el lenguaje está construido por hombres. La Real Academia, si bien no es la pomada canaria, es la sugerencia de cómo tenemos que manejar el lenguaje. Pues resulta que en 320 años la Real Academia Española ha tenido 11 mujeres. La última es ahorita la hija del dueño de Plaza y Janés, una mujer muy inteligente. Ha habido 11 mujeres a lo largo de la historia en la Real Academia Española. Entonces, por supuesto que el lenguaje está construido desde el patriarcado, porque vea qué interesante, maestra no me extraña, es empleada doméstica no me extraña, ¿verdad que no? Pero presidenta sí. Tiene que decir presidente, no presidenta. ¿Por qué una maestra es maestra y no maestro? O una abogada es abogada y una ingeniera es ingeniera, pero una presidenta no. Ahí tiene que ser presidente o vicepresidente. ¿Sí me entiende? Sí, siempre tiene la referencia. Y esas son sutilezas. De la última parte de la palabra, que es ente. ¿Verdad? Entonces, el lenguaje inclusivo no es las y los, tiene que ver con otras cosas más inclusivas. Y cuando le aplicamos esa misma visión a la política, pues claro que sí. Las mujeres somos tan fuertes como los hombres en el carácter, porque criamos hijos solas. 66 mujeres de cada 100 en el mundo que tienen hijos, ojo, 66 de cada 100 en el mundo que están criando hijos, están haciendo solas. Tenemos fuerza. No me lo tienes que contar porque tengo el ejemplo de mi madre. Ok. Sí. Y la otra parte, y eso es una cuestión un poco machista cuando se llega a creer que las mujeres somos débiles. Y por los sentimientos, otra construcción. Dígame usted, ¿no le parece a usted a veces injusto también con los hombres, que también en sociedades machistas a veces les ponemos a los hombres también la barda muy alta y somos muy groseros? ¿Que no pueden llorar? Sí, o que no puede ser sensible y amoroso, que siempre tiene que ser una cosa, ¿no? Usted puede ser un hombre, un padre de familia y un esposo sensible, amoroso y llorón, y eso no le resta su masculinidad, ¿verdad? Entonces, hay mucho trabajo que hacer de los dos lados, porque también a los hombres, sociedades como esta, les imponen estigmas muy groseros. Tiene que ser excelente proveedor, tiene que ser súper fuerte, no puede llorar. Un macho alto. Tiene que ser un buen amante. Sí, un macho. Bueno, el macho, qué desastre. Mira, oyéndote, se me venía a la mente que sensibilidad no es sinónimo de debilidad. Exactamente. No, y ¿sabes por qué? Oyéndote se me venía a la mente, porque recuerdo que cuando estaba en la convención, en alguna entrevista en Canal 7, cuando me preguntaron que por qué la mujer no participaba, yo decía que es que la mujer es mucho más sensible. Ay, no, que dice que yo no lo he oído, claro que no. No, yo decía que la mujer es mucho más sensible al dolor, lo que estamos hablando vos y yo ahorita. O sea, la sensibilidad es una virtud que ojalá todos los políticos la pudieran tener. La sensibilidad debería ser, coincido, una característica de hombres y mujeres. Exacto, no es un asunto de debilidad, es de fortaleza. La fuerza y la resistencia, ¿verdad?, emocional y de carácter, también debería ser de hombres y mujeres. La resistencia y la debilidad física, pues es evidente que la suya es diferente a la mía, porque biológicamente usted aguanta un saco de cemento posiblemente con facilidad, y yo seguramente se me hace una contractura y no lo levanto del suelo, ¿verdad? En eso sí, la diferencia biológica no se puede obviar, ¿verdad? Sí, ahora, si más mujeres quisieran participar en política, porque también, llamemos las cosas por su nombre, a la hora de la participación política, encontrás más hombres participando políticamente que las mujeres. Vos que estás viviendo esta experiencia, ¿cómo llamarías para que esas mujeres que tienen ese sentimiento de sensibilidad o esa capacidad de sensibilidad que es tan importante que vaya de la mano de las políticas públicas, pensando en los más necesitados, en los más pobres, para que se involucren más? Porque no entremos en mentira, Laura. Hay menos mujeres participando en política que hombres. Claro, porque históricamente ha habido menos oportunidades. Ahora, dichosamente, gracias a las acciones afirmativas, ¿verdad?, que es parte de la doctrina de los derechos humanos y que se ha incorporado en la normativa de los países, gracias a la acción afirmativa, eso ha ido cambiando. De lo contrario, las luchas todavía serían un poco incipientes, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy día
28 diputadas elegimos que van a asumir la legislatura ahora el 1 de mayo, gracias a que eso está incorporado en nuestro código electoral, ¿verdad? Porque no es sencillo para las mujeres, históricamente no lo ha sido y no lo es ahora, fraguarse espacios de participación, no solamente en política, en educación, en la economía. Los espacios han sido reducidos y no creamos que es que porque no hay mujeres, es que la participación se reduce. En este mundo de la política no es sencillo. Hay muchos estigmas y hay muchas visiones y a veces el trato, hay personas que ni siquiera se dan cuenta que están tratándote de una manera distinta por ser mujer, ¿verdad? Hay personas que no se dan cuenta porque esa es su construcción y no lo hacen con dolo ni con grosería, es que asumen que es así, ¿verdad? Entonces, no se trata de que, creo yo, ¿verdad?, de que no se atrevan, sino de que los espacios han sido generalmente vetados y que hemos tenido que recurrir como sociedades a aprobar acciones afirmativas con la mira de que un día desaparezcan. Para eso nacen, para llegar a desaparecer cuando la sociedad comprende y asimila que la igualdad es lo que debe ser. Mientras tanto, es difícil y seguimos abriendo brecha, ¿verdad? Son luchas que hay que seguir dando. Creo yo que cada vez hay más participación de las mujeres. Ahora, Laura, la pobreza y la desigualdad tiene cara de mujer. Vamos a ver. ¿Qué se han planteado? Vamos a ver, sí. La pobreza, dijo la ONU Mujeres hace unos años, que tiene cara de mujer. Y eso suena... A veces se usa mucho en el discurso político. El trasfondo de eso es muy macabro, ¿verdad? Porque eso quiere decir que las mujeres en el mundo, y Costa Rica es parte del mundo, hacen el mismo trabajo por menor paga. Exacto. Que producen el 63% de la producción de alimentos en el mundo y son propietarios solamente del 9% de la tierra en el mundo. Que crían hijos solas, que sufren desigualdad salarial, jornadas laborales 2 o 3 por salarios que son de hambre. Entonces eso hace que las mujeres seamos más proclives a vivir en pobreza. Por eso las más afectadas en la línea de desigualdad siempre son las mujeres. Con esa lógica, por ejemplo, usted decía que participar mujeres para entender desde la sensibilidad el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad. José María Figueres es un hombre completamente sensible y es un hombre con una masculinidad súper bien construida porque tiene conciencia de todo eso, ¿verdad? Y él está preocupado por lo que le pasa al Estado costarricense. Él está preocupado porque aquí hay 2.400.000 personas que están en los quintiles más bajos de ingreso, ¿verdad? Y eso hace que la pobreza aumente al porcentaje que tenemos ahorita. Entonces, esas preocupaciones que él ha planteado y que deben estar y que así en esa lógica hemos trabajado para que se incluyan en el programa de gobierno, también por el conocimiento que tiene don José María de estos temas y su sensibilidad. Si usted se fija en el programa, tiene propuestas muy robustas para las mujeres, que tienen que ver con igualdad salarial, que tienen que ver con posibilidades de emprendimiento, que tienen que ver con que pasen de la informalidad a la formalidad, haciendo algún incentivo, por ejemplo, en la caja para que tengan cierta cantidad de tiempo para poder pagar la formalización, para que exista una verdadera banca para el desarrollo que tenga un enfoque de género con tasas de interés que sean adecuadas, con ampliar la red de cuidado, que no sea solo para mujeres, sino que sea como debe ser, con una corresponsabilidad de los cuidados, que las mujeres que tienen hijos y tienen un compañero, que estos compañeros de vida, esposos o verdad o compañeros, acompañen en el cuidado de las personas que de ellos dependen, sean hijos, personas mayores o personas con discapacidad, y avanzar en la corresponsabilidad social, que es que las empresas asuman también redes de cuidado y que puedan servir. Hemos pensado también pensiones de régimen no contributivo para mujeres, adultas mayores en situación de pobreza extrema, que son muchas, ¿verdad? Y una serie... Lo cual te digo me parece fabuloso, porque claro, aquí todo el mundo piensa
solo en las pensiones de lujo que son de unos pocos, Sí, no. y no piensa en las pensiones paupérrimas, miserables que tienen muchísimos costarricenses. Exacto. Que deberíamos pensar primero en eso y corregir lo otro. Por supuesto, ¿verdad? por supuesto. Sí, las dos cosas son verdad, es cierto, ¿no? Una cosa no sustituye a la otra. Entonces, hay una visión con un enfoque de género en ese programa de gobierno que yo celebro, que me parece que es maravillosa y que además habla, y él lo ha dicho en diferentes ocasiones, que vamos para un gabinete paritario, ¿verdad? Que tiene que haber posibilidades reales de que las mujeres se inserten en la economía de un país, porque ya lo ha dicho la ONU, es imposible que un país avance al desarrollo sostenible si no hay igualdad para las mujeres en el mundo. Hace algunos días se presentó una polémica por unas declaraciones de José María Figueres, en las cuales vos y él después aparecieron abrazados y aclarando un poco el tema. Ahora vos hablabas de... ¿Cómo fue que dijiste? No dijiste ideología de género, estabas hablando de género y dijiste... Teoría de género, enfoque de género, son enfoque cosas... de género, dijiste vos. Son cosas muy diferentes, Sí, claro. la ideología del género y el enfoque de género. Sí, claro. Y esa fue la cuestión de que la prensa nos ha preguntado mucho de lo que es ideología de género. Cuando llegó lo regañaste. Que desde la... ¡Ay, qué pecado! ¿No? No le dijiste como le dicen los hijos a uno, boomer, te equivocaste. ¡Ay, ¿no? qué feo! Él tiene un concepto, ¿verdad? Pero él no es un especialista en derechos humanos, por eso yo estoy acá, ¿verdad? Entonces él tiene un concepto que me parece a mí que es válido desde su perspectiva, y desde la doctrina, que es en lo que yo trabajo, desde los derechos humanos, la ideología de género no existe doctrinalmente hablando. Existe el enfoque de género, la teoría de género y la perspectiva de género. Digamos que nos movemos en reivindicaciones de derechos para las mujeres. Quedémonos ahí para no, ¿verdad? Él tiene un concepto y he escuchado otras personas que tienen distintos conceptos. Al día siguiente me tocó una entrevista con una periodista muy inteligente que me dio su propio concepto de ideología de género. Y yo dije, claro, la gente piensa muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo eso perfectamente lo comprendo y lo converso con él, y él es un hombre llano, comprensivo, que jamás en la vida me ha dicho... ¿Es un hombre que escucha? Totalmente. Él siempre escucha. Jamás sería capaz de decir, aquí usted tiene que decir que yo... Nunca, no estaría yo acá. Él es un hombre respetuoso y cuando conversamos sobre diferentes temas en los que no siempre coincidimos de cosas, ¿verdad? Esas cosas son normales. El pensamiento único no debe existir, ¿verdad? Era un planteamiento teórico de Marx, eso no existe. Yo digo que los partidos se llaman partidos porque están partidos. Si no, Bueno, si no se llamarían unidos. Bueno, es que tiene que haber, exacto, tiene que haber pluralidad de pensamiento, tiene que haber pluralidad para conversar, para dialogar, para lograr acuerdos y avanzar, ¿verdad? Y días después, en esta misma semana, el candidato opositor dijo que estaba contra la ideología del género. ¿Le aplicaría la misma receta? No, con él no voy a hablar. Ahora viene otro tema que ese mismo también es, te lo pregunto porque es importante y don José María lo ha planteado. La educación, cuando se empieza a hablar de la sexualidad, José María planteaba de que debería ser un tema que se plantee desde la secundaria, y también habló de que él y su esposa son pro vida. Sí. ¿Cómo te sentís vos con esos temas también? Vamos a ver, José María Figueres es pro vida y Cintia también, y eso no está mal. A la gente no se le puede penalizar por cómo piensa. A mí me parece que, y hay que tomar en cuenta además que él se declara pro vida y eso es válido. Nunca ha dicho otra cosa. Mal haría en hacerlo ahora porque estaría buscando un puñado de votos, diría la gente. Él es una persona pro vida y es consecuente totalmente. Inmediatamente después dijo y dejó claro que la norma técnica para el aborto terapéutico que existe en este país como parte de la normativa costarricense se queda, que eso no se va a cambiar. Él perfectamente tiene claridad que nuestro límite es la ley. Él es un hombre respetuoso de la normativa costarricense, ha dicho que no hay retrocesos y eso es así. Lo que pasa es que yo siento, don Claudio, que a ratos a la gente le gusta revolver
en la polémica y buscar la manera de polemizar y buscar la manera de cuestionar y de buscar contradicciones y viera que no eso no construye. Pero no será que los radicalismos se están evitando, porque de ambos lados hay radicalismos terribles. Todos los radicalismos son malos, ¿verdad? Hay personas en este país, yo conozco unas, pero sé que habrá más. Hay personas en este país que han luchado toda su vida por entendimiento, por no discriminación y por eliminar el pensamiento único. Y ahora me las encuentro de ese otro lado aplicando pensamiento único, aplicando las mismas cosas que han querido toda la vida que no le sucedan. Entonces, si usted se coloca en dos polos de pensamiento y todo lo que dice el otro está mal y todo lo que dice el otro lo descarta como imposibilidad, y ya no le hablo porque piensa esto, porque dijo aquello, no llegamos a ninguna parte. Este país es un país diverso como lo es el mundo. Mire usted que en las elecciones pasadas este país fue a votar. Muchísima gente fue a votar para defender su creencia válida como es en la Virgen de los Ángeles. Y muchísima gente fue a votar válido como es por defender el amor en cualquiera de sus formas. En este caso era lo del matrimonio igualitario, de la opinión consultiva 24. Las personas lograron confluir de una manera abrumadora, más de 1 millón de personas, en una idea o en varias, no lo sé, o contra alguien, no lo sé. La cosa es que lograron confluir viniendo de diferentes extremos de pensamiento. Es que eso es el mundo, eso es Costa Rica. ¿Y no sentís a veces que hay manipulaciones también temáticas dentro del marco de la estrategia política? Ahora que hablabas de esas posiciones acomodaticias. Te lo digo porque ahora que traías a referencia a la elección del 2018, el mismo partido que defendía los derechos LGTBI, que era el PAC, que se logra meter en segunda ronda, por estrategia en segunda ronda, tomó el tema religioso con mucha profundidad en respeto a la Virgen de los Ángeles. Entonces uno dice, ¿cómo manosean los temas de acuerdo a la conveniencia política electoral y tal vez no concentrados en los verdaderos derechos de las personas? Yo coincido plenamente con eso, porque además este país no es un estado teocrático. Teocracia es Irán. Exacto. ¿Verdad? Entonces aquí los temas que nos deben convocar no son esos. Los temas que nos deben convocar son los temas que nos unen hacia los que queremos avanzar, que tiene que ver con estabilidad económica, con creación de empleo, con superación de la pobreza, ¿verdad? Esos son temas con educación. La situación apabullante de la educación a como está hoy nos debe convocar como país. Hay un montón de temas en los que podemos coincidir y avanzar, pero hay gente concentrándose en esos pequeños temas para ver cómo divide y cómo polariza. Eso está muy mal. Y en el tema de la educación, que has estado tan metida en esta campaña, ¿dónde sentís vos que están los puntos más sensibles y de una atención inmediata? Hemos pasado, vos y yo como politólogos reclamamos que ser ciudadanos más que tener 18 años, y entonces tenemos educación cívica muy floja, muy mala, no formamos a nuestros ciudadanos desde niños, tenemos una educación que en el sector privado llegan con ventaja, en el sector público, por ejemplo, ahora después de 4 años de irregularidades y a veces hasta de 1 año, como fue el año pasado, prácticamente sin educación, muchachos que entran a la universidad, por ejemplo, en este año del sector público, vienen con 4 años que recibieron a medias cuando les fue bien las clases, a enfrentarse con aquellos que vienen de la educación privada y que no les faltó tecnología, no les faltó inglés, no les faltó preparación, no les faltó tiempo. ¿Estaremos desde la educación fomentando esas desigualdades que después percibimos? Absolutamente. Una desigualdad y una brecha de desigualdad cada vez más grande. Imagínense que en matemática, por ejemplo, de la gente que fue... ¿Dónde estudiaste vos, en escuela y colegio? Samuel Sáenz y Escuela Cubujuquí de Heredia. Bueno... mi educación fue excelente, fue pública. Por eso te hice la pregunta, porque yo también. Mauro Fernández, Colegio Miguel Obregón en Tibás, y no fui al kinder porque no era obligatorio en aquella época.
y no sentí, y esas desigualdades se fueron disminuyendo por esa calidad de educación que teníamos. Claro, por ahí viene la pregunta. Eso no está sucediendo ahorita. No. Hay muchachos que están entrando del colegio a la universidad de instituciones públicas que recibieron el 25% del programa de matemática, ¿verdad? Eso es fatal. Ahora, ¿qué cosas en la inmediatez? Bueno, ya lo ha dicho don José María, declarar la emergencia educativa, hacer la jornada de lectoescritura para que los chiquitos que están en ese apagón que tiene que ver con que hay niños y niñas matriculados, escolarizados, que están en 4º grado y no saben leer ni escribir, o que leen y no comprenden lo que leen. Esa brecha, por ejemplo, de leer y de poder entender lo que se lee, hay que reducirla o eliminarla lo antes posible. Pero también, visto desde las currículas, a mí me parece, yo me he dedicado a la docencia, es algo que me gusta, yo creo que hay que usar el marco nacional de cualificaciones que ya está vigente para las carreras en educación. Eso urge. Creo también que hay que acreditar las carreras en docencia, que las personas que estudian docencia o que ya están ejerciendo tienen que recibir capacitación, pero que los que van a salir como nuevos y nuevas docentes necesitan venir de universidades debidamente acreditadas, ¿verdad? Que la currícula tiene que agregar cosas, ¿verdad? Para no decir que tiene que replantearse, porque yo creo en la educación cívica. Usted se fija, por ejemplo, hoy día en países como Tailandia, Singapur y Corea del Sur, que enseñan las STEM, ¿verdad? Pero hay también un currículum riguroso de historia, sí, claro, ¿verdad? De historia y de cívica para que no pierdan de dónde vienen, que tengan una identidad cultural. Un día ahora que decís eso, un día de estos veía yo en la Deutsche Welle que a los estudiantes en Noruega les exigen a todos llevar un curso, hombres y mujeres, de cocina noruega. Yo decía que interesante, en el colegio llevando cocina noruega. Entonces explicaban los profesores que es desde la alimentación y de las tradiciones alimenticias, le explican un montón de valores cívicos y demás, claro, a los noruegos y los forman. Es que así debe ser. Aparte de que les empiezan a enseñar de que las labores son compartidas, que la cocina no es de mujeres. Exactamente. Cuando yo estaba en el cole, que no hablemos del tiempo porque no es necesario, cuando daban educación para el hogar, sí, claro, y yo aprendía cosas que yo estaba segura que debería también saber mi hermano, porque yo no le iba a pegar un botón. Exactamente. ¿Verdad? Y él iba a clases de agricultura y de artes industriales. Y yo quería, ¿verdad? Y las mujeres sembramos matas y también hacemos muebles y los hombres pueden coser, ¿verdad? Y esa cuestión de roles de género es muy curiosa, se ha ido deconstruyendo, porque yo, por ejemplo, ahora que veo para atrás me acuerdo del Paco y Lola, sí, y me da un colerón, ¿verdad? Y me parecía que era totalmente normal, ¿verdad? Sí, era parte de eso. Yo cuando ahora que hablabas de la lectoescritura, a mí se me hacía referencia hoy, hablaba con un amigo, de que mi madre, siendo una mujer tan sencilla, no terminó la escuela, me enseñó a escribir y a leer. Entonces yo le decía al amigo mío que es educador, porque hoy hay esa brecha para saber leer y escribir. Si ¿es solo el problema de los niños o de la ausencia de clases, o es la forma en que estamos enseñando hoy que nos está aprendiendo? Porque habría un problema ahí también de los educadores. Yo creo que sí. Creo que hay que reivindicar la labor de las personas educadoras, claro que sí, han recibido mucho maltrato, tienen que recibir reivindicación de su figura de persona educadora, que me parece a mí que es muy importante. Quizá una de las labores más nobles que hay en la humanidad es esa, ¿verdad? Pero también hay que decir que parte del deterioro es porque la formación ha venido en declive. Otra es también que usted y yo tuvimos oportunidades que nos dio la educación pública. Las oportunidades de ahora son diferentes a las que usted y yo tuvimos, y hay personas que se han estado quedando rezagadas, porque, por ejemplo, hay chiquitos y chiquitas, casos de 3 chiquitos y chiquitas que están estudiando las materias ahora en época de pandemia con un teléfono con datos, y tienen dudas de lo que están viendo, de lo poco que pueden ver ahí, y tienen un papá y una mamá que no tienen educación y que no saben cómo ayudarles a resolver las dudas que tienen. Entonces hay cosas que se van, ¿verdad? Se van deteriorando, y posiblemente esas madres y esos padres tampoco tuvieron oportunidades que tal vez usted y yo sí. Sí, así ¿verdad? Es. Laura, qué conversación más sabrosa, pero se nos fue el tiempo. Ah, caray. Sí. Bueno. Agradecerte tu presencia en el programa, desearte la mejor de las suertes, y definitivamente estás clara en lo que enfrenta este país.
Muchas gracias. Muchas gracias, don Claudio, por el espacio, por el vino y por esta conversación. Aquí nos quedamos conversando un rato más. Pues bueno, muchas gracias. Y a ustedes las gracias por habernos acompañado y los esperamos aquí en 8 días para que disfrute otra hora de Política con P mayúscula. Un abrazo. Quiero proponerte que no votes en contra, sino que votes a favor. Recordá que nuestros abuelos votaron a favor de la paz, porque solo así se sueña con ser un país capaz de abolir el ejército. Votá a favor de lo que querés que suceda. Votá a favor de Costa Rica. Pero usted no nos dijo que tenía hijos. De ahí, mi chiquito. Eso fue cuando iniciamos el trámite. Mami, ahora sí voy a tener mi propio cuarto. Cope Alianza sí le resuelve. Su crédito vivienda aprobado en 10 días. Para compra de lote o casa, remodelación o construcción, sin salir de su casa u oficina. Nuestra atención es inmediata. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpizar Otoya, en la librería Internacional. Una lectura inmanual del buen político, un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional.